asistir a esta convocatoria de la Garbía, la revista que hoy presentamos en su segundo número, y con tal motivo, o con tan falso motivo, ha decidido Andrés, la verdad que ha sido él. No grite. Así no. Se ha decidido que una presentación convencional, en lugar de una presentación convencional, pues intentemos, aparte de hacer una presentación breve y rápida de lo que es el número 2 de la revista, hagamos un pequeño debate, no solo un pequeño debate, no vamos a profundizar en un tema tan absolutamente general, o tan general como es la cultura, en una hora y 8 personas. De manera que empiezo para hablar sobre, una vez que presentemos la revista, para hablar o debatir un poco sobre un pequeño cuestionario, que traigo de 3 preguntas solamente para cada interviniente. Para estos intervinientes, pues son, en primer lugar, voy a presentar a Gema Midón, responsable de Cultura, Enseñanza y Patrimonio del Ayuntamiento de Marbella. Nos acompaña también Ana María Mata, novelista y escritora. Nos acompaña a mi izquierda Concha Montes, periodista por todos conocida de Onda Cero. A mi izquierda Enrique Monterroso, profesor, político y hombre de bien. A mi más derecha José Antonio Moreno Durán, que es de Puerto Andará, pero está por allí, que es un escritor sanpedreño, viene en representación posiblemente de San Pedro, no lo sé, pero podría serlo. Lo que pasa es que no asume ese papel, pero debería de asumir en ese caso. Estudiante de Historia también, un hombre bastante inquieto y con ganas de intervenir y de hacer cosas en el terreno de la cultura. Paco Sanguino, pintor, también a su lado, y Andrés García Baena, editor, profesor y amigo de todos, librero también, y habla y escribe cosas. Entre todos vamos a intentar poner en pie si realmente, intentar por lo menos deslindar si realmente Marbella hay unas cuestiones, 3 o 4 básicas, si realmente Marbella es el asunto de la cultura se está debatiendo, en mi opinión. Yo creo, y ya acabo, que el hecho de que haya un debate, el hecho de que estemos cuestionando la cultura, dice mucho. En mi opinión dice mucho. No conozco muchos sitios donde la cultura suponga un punto de inflexión, un punto de debate permanente, donde estemos siempre hablando, quejándonos que si no me gusta este tipo de cultura, que si me gusta tal. En fin, a partir de ahí yo creo que voy a intentar centrar el debate para hacer las preguntas a los tertulianos, a los comparecientes, y ser lo más breve. Intentaré controlar los tiempos porque estos son animales de los micrófonos, de manera que intentaré controlar los tiempos. Y ahora le paso la palabra a Andrés García Baena, que como editor de la revista y responsable, y también tesorero y de todo, ¿no? Pues hablará un poco de lo que ha sido este número, el segundo número. Gracias. Sí, buenas tardes. Yo creo que no va a hacer falta mucho micrófono. Paco siempre miente bellaco, porque estas cosas las hacemos siempre entre los dos. Casi no damos un paso uno sin el otro y estamos en comandita. Esto está significando, yo tengo que hacer una reivindicación. Primero los saludo y después la reivindicación. Primero, saludaros de verdad por vuestra presencia aquí. Para nosotros, que esto supone un fuerte trabajo, un ingente y gratuito trabajo, es un placer sacarlo, darlo a conocer y poderlo compartir con alguien. Porque si nos moviéramos en la más estricta soledad sería muy deprimente.
La revista la presentamos el otro día en un lugar mágico, como fue la ciudad del pueblo, la villa o el municipio de Istán. José Miguel está por aquí y fue apoteósico. Un pueblo de 1000 habitantes presenció casi más personas de las que hay aquí y vendimos casi el número de doble de revistas. Digo esto para que hagáis una idea que cuando se habla del concepto de cultura tenemos que matizar mucho esto. Yo llevo años entendiendo y estudiando y no sé exactamente de qué estamos hablando. Sé de lo que no estamos hablando, pero no sé de lo que estamos hablando. Tengo que dar las gracias a Gemma Midón porque las aguas están turbulentas en nuestra ciudad con respecto al tema de la cultura. Cierto es que las críticas, y ella es consciente de eso, en este momento, por varias vicisitudes, se multiplican, al menos entre los círculos en los cuales nosotros nos solemos mover. Personas críticas las hay, y algunas de ellas en la mesa, y esperemos que tengamos la fiesta un poco en paz. Porque lo que se pretende y lo que queremos es hacer una reflexión sobre la situación actual para transformarla la realidad. Esto es ser político, esto es ser político. Conocer la realidad, estudiarla para transformarla. Y ese es nuestro único objetivo. Así que, Gemma, gracias por ser tan valiente y venirte aquí, porque creo que te lloverán una poca de crítica, pero bueno, las llevarás con interés. Comentamos también que nada hay más real, positivo, para vencer la imagen de Marbella y de la Costa del Sol como ciudad frívola, que el hecho de que aparezca una revista como la actual. Sinceramente, nuestra imagen fuera de aquí tiene ese pequeño problema. Que aquí creen que estamos todo el día desalados, de fiestas, bebiendo combinado, whisky y con fiestas de sexo hasta alta hora de la madrugada y nada más lejano de la realidad que es. Marbella es una ciudad... Sí, esta es la imagen que tenemos. Marbella es una ciudad que se caracteriza por dos cuestiones básicas y no quiero alargarme mucho. Una de ellas es por ser una ciudad de aluvión, porque un 30% son nativos o indígenas, poco representados en estas latitudes, digo en estos contextos donde estamos nosotros, y el resto somos gente que procedemos del exterior. Y bueno, contribuimos desde que llegamos aquí, un numeroso grupo de personas, a lanzar, a intentar combatir esta imagen de ciudad frívola, de las pequeñas Sodoma y Gomorra. Un lugar donde viven gente de 150 nacionalidades. Yo cuando voy a Córdoba a ver mis compañeros, la mayoría de ellos muy izquierdosos, casi se ríen, porque creen que yo estoy aquí todo el día nada más que, bueno, pues copulando y bebiendo daiquiri y tomando el sol, poco más o menos, ¿verdad? Esto es un hecho real para tomárselo en serio. Yo me voy a permitir que, aun siendo redundante, lea el sumario y la editorial. Solamente esto y terminamos el acto y pasamos directamente al debate, que es lo que me interesa. A ver si podemos sacar una idea un poco clara de qué pasa con la cultura en esta ciudad, qué ha pasado y qué pasa. Miren ustedes, en la revista aparece un artículo de Sergio Navarro Ramírez. Este señor es de Marbella, un chico joven, Premio Donay de Poesía 2016. Este es el mayor premio de poesía que puede haber, uno de los más importantes, con un artículo que se llama La intemperie de la imagen, la locura divina del artista, de Miguel Ángel Abangó, de José Manuel San Juan, sobre clasicismo y modernidad de Salvador Calvo, en el centenario de Ricardo Molina, de otro chico de San Pedro, que hace una tesis doctoral sobre el pulpo cántico. Ya sabéis que se cumplen los 100 años de Ricardo Molina. Ciudades, por Sara Roma, Mukadan y Muafal Cabrí, inventor de la Mujesagua, un poeta de Cabra, un mundo en crisis antropológica, ecológica y de supervivencia, del antropólogo Pedro, el asturiano Pedro, Más verde, por favor, del profesor Manolo Safra, donde hace una defensa muy interesante sobre el verde de esta ciudad. Y luego pasamos a lo que son los pepopoemas, unos poemas de Alejandro Pedregosa, la poesía ambiente de Agustín Herbá, los poemas de María Fernández Lago, Cuestión de tiempo, elegir una oferta revuelta de periodista José Manuel Bermudo, El desafío de la filosofía en María Zambrano, de nuestra amiga Ana María Mata, y hay un dossier sobre cultura en el que hemos pretendido incluir
el mayor número posible de participantes. La revista va ampliándose concéntricamente. En el número primero era gente de Marbella, ahora participa gente de Istán, de Ojén, de Estepona, de Fuengirola, y pensamos llegar hasta Málaga capital poco a poco. En el dossier de cultura, Francisco de Asís hace una introducción muy interesante sobre la capital cultural frente a gestión cultural. La cultura en Marbella, de Enrique Monterroso, hace un análisis muy interesante sobre los años 80 y sobre la época del girismo. Lástima que no siguiera un poquito más adelante, mi amigo Enrique no sé dónde está. Muy buen artículo. Marbella y poesía, la significación del instante perdido, de Álvaro García, que ha tenido la delicadeza de venir a estar con nosotros. Panorama de la pintura en Marbella, 2 pinceladas, de José Manuel San Juan. El trapiche del Prado, unos carboncillos, creo que son de Paco Gutiérrez. Lejos del Erial, de Paco Moyano. Reflexiones también en torno a algunos elementos de las fundaciones. Marbella activa, 4 años impulsando una ciudadana comprometida. Javier Lima anda por aquí. Esta gente de otra generación quizá anterior a la nuestra están pegando muy fuerte y con mucho compromiso. La Asociación del Amigo de la Música, de Yolanda Galeras. La Asociación de Mujeres Universitarias, Garbiñe La Pasaba. El Aula de Mayores, de Josefina Arias. El Cineclub en Marbella, de Juan Caracuel Natera. Un día cualquiera de la Villa Romana, una contribución de nuestro amigo José Luis Moreno Malagón sobre unas representaciones y unas reflexiones sobre la Villa Romana. El patrimonio cultural intangible de Marbella, por un servidor. Literatura e historia en Marbella y San Pedro, por Francisco de Asís. Pobre cultura, por Ana Eugenia Menegas. Cultura, ¿qué cultura?, por José Antonio Moreno Durán. Miremos a nuestro alrededor, Diego Santos de Ojén. Istán, un nuevo enfoque acerca del libro Istán, Antropología de la Supervivencia, de Pedro. Istán, culturalmente hablando, de José Miguel Marín. Los poetas no duermen, por María Bosán, de Fuengirola. Esto yo creo que es, de verdad, una reseña que en cualquier lugar de Andalucía puede llegar a pensar que aquí hay algo serio, y algo serio efectivamente es esta producción. Leo la introducción de la revista, la editorial de la revista, como preámbulo, y ya termino yo con esto, como preámbulo al debate, que es lo que nos interesa. Vamos a hacer un par de rondas de los intervenientes en la mesa. No son todos los que están ni están todos los que son. Hay gente, pero hemos intentado que sea lo más heterogénea posible. 2 representantes de San Pedro, del mundo de la pintura, del mundo de la comunicación, en definitiva. La editorial nuestra nos ha hecho que Paco y yo nos peleemos, en el buen sentido de la palabra, que debatamos y discutamos, porque la primera parte es suya, son reflexiones suyas, y la segunda parte es más mía, y hemos tenido que llegar a una conclusión de intereses para plasmarlo en esta editorial. Leo porque va a ser 3 minutos. Habremos de esperar algún tiempo para confirmar la viabilidad de una revista cultural como La Garbía, para demostrar que un proyecto de este calado no responde a un impulso ingenuo y momentáneo, más audaz que realista. También habremos de estar a lo que nuestros lectores resuelvan en cuanto a su encaje y oportunidad respecto a la comunidad a la que va dirigida. Los responsables de la edición creemos colmar un vacío, satisfacer una necesidad, pero eso puede ser solo una figuración o una intuición. En cualquier caso, el tiempo y el trabajo tienen la última palabra. En esta segunda entrega, aparte de las colaboraciones de carácter general, hemos optado por repasar la situación por la que atraviesa la cultura en la comarca, centrándonos sobre todo en Marbella. El dossier que presentamos expresa las reflexiones de algunos personajes acreditados y refleja la distinción entre la gestión cultural por parte de la institución responsable y la cultura emanada de colectivos e individualidades. Las reflexiones vertidas, en su mayoría, parecen dejar claro la buena salud de la cultura en Marbella y San Pedro, lo que parece no corresponderse con una eficiente gestión cultural y con un compromiso real con el patrimonio. A este respecto, los casos del Museo del Grabado o de la Basílica de Vega del Mar son evidencias más que síntomas. Pero es asunto más complejo, lo reiteramos. La cultura bulle por doquier. No cesa la fundación de asociaciones y los actos culturales son numerosos. No así la participación, que más veces de la deseada o es escasa o responde a llamadas partidistas. Y hablando de partido, llama la atención la pérdida de protagonismo de la izquierda en iniciativa y participación crítica. No ya independiente, sino intelectualmente solvente. Una dejación inexplicable
si tenemos en cuenta que conceptos tradicionalmente inherentes a la izquierda, animación sociocultural, etcétera, se están orillando. Que las propias características formativas de las actividades culturales que constituían el santo y seña del progresismo están siendo ocupadas y dirigidas con criterios claros y firmes por opciones más conservadoras en lo político, tanto públicas como privadas. ¿Será esta la situación? O como escribe Enrique Monterroso, lo que ocurre es que sobre Marbella se cierne la amenaza de diluirse en un cosmopolitismo neutro y frívolo. La cultura, a la postre, puede convertirse en el opio del pueblo y, por supuesto, en un campo de batalla donde también entren en combate algunos silencios devoradores, que de todo hay. Los interrogantes se superponen, pero sobre todo ellos sobrevuela una quisquillosa pregunta que se hacen muchos actores y consumidores de la cultura. ¿Es consecuente asignar la gestión cultural a un partido independentista? La controversia está ahí. Te toca, ¿no? La controversia está ahí y, como sugerimos en uno de los apartados, ya es relevante que la haya. Gracias por vuestra asistencia y esperamos vuestra colaboración económica para el futuro. En cualquier caso vamos a variar el programa porque ya nos recordaba la última cuestión y yo creo que es relevante. Yo creo que podemos preguntar a todos los de la mesa si es la pregunta que planteamos en la editorial, si es consecuente asignar la gestión cultural a un partido independentista. Lo digo porque la pregunta se ha quedado en el aire y yo creo que, queramos o no, merece la pena responder. Concha, si estás preparada. Igual, luego responde otra vez. Los que queráis responder, lógicamente. Bueno, me vaya a decir que soy una malvada, pero nos van a decir que somos unos incultos. No se dice en la editorial, Paco. ¿Se dice qué se dice? Se dice el editorial. Tú tienes tu editorial, pero has leído el editorial. Luego habrá alguien que nos lo critique y nos diga muy poderoso. Y a la primera en la frente, ¿no? La verdad es que yo coincido con Enrique Monterroso en el artículo, lo hemos hablado además en privado también en la radio. Yo coincido que la geografía y el paisaje urbano de Marbella condicionan mucho el comportamiento, la postura de sus pobladores, de sus habitantes. Estamos en la Costa del Sol occidental, muy marcado por el rebalaje mediterráneo. Coincido con Ana María Mata, una vez discutíamos ¿qué pasa en Marbella? Porque antes decíamos, no faltan colectivos, no faltan asociaciones, no faltan grupos, no faltan individualidades. Yo llevo casi 30 años en Marbella y os aseguro que no hay semana que desde mi modesta portavocía en la radio yo entreviste a alguien vinculado con la cultura. Y los que me escucháis y me conocéis lo sabéis. ¿Qué pasa? Que esto choca con la participación. Aludías tú en el editorial, Andrés, a ello. Y esto tiene mucho que ver con esa dispersión, con esa no pertenencia real a la tierra, al territorio. Esto podría parecer una traba, podría parecer un lastre, pero retomo. Ana María Mata una vez me dijo, y lo recordaré siempre, ¿por qué no hacer precisamente de ese cosmopolitismo, de esa internacionalidad, por qué no hacer de esa dispersión de razas, de voces, de credos, de colores, precisamente la seña de identidad, lo identitario de Marbella? Yo creo que ese sería el camino. Y luego, volviendo a tu pregunta exactamente, la verdad es que yo creo en la no intervención política en la gestión cultural. El gestor cultural, a mi modo de ver, lo que tiene que promover es la agitación, incentivar el sentido cívico y, por ende, el sentido crítico. Y esto te lleva indefectiblemente a la cultura. Porque aquí ya no se trata de que se programen más
actividades teatrales o se programen más o menos actividades relacionadas con la poesía, con la literatura. No es tanto una cuestión de programación cultural, sino de plantar ese germen que a la larga es un proyecto a la larga. Pasa que aquí, claro, vamos con políticas muy cortoplacistas, políticas de que te den el voto para las próximas elecciones. Pero de lo que se trata en Marbella es de plantar ese germen que a la larga, en un horizonte ya un poco más lejano, promueva habitantes y ciudadanos comprometidos, solidarios, ciudadanos cívicos y ciudadanos críticos. ¿Qué pasa? En los últimos 20 años se acabó con eso precisamente. Se quería a ciudadanos y a votantes domesticados, muy domesticados. Y entonces, claro, la cultura no tiene nada que ver con ese escenario. Yo no soy partícipe, ¿verdad?, de que los políticos tienen que y me da igual que sea independentista, yo es que no creo de verdad que la política ahora esté peor o mejor que lo que estaba con el Partido Popular o cuando estaba Jesús Gil. Eso tiene muchísimos matices, no me malinterpretéis, pero que no es una cuestión, insisto, de programar más actividades, que sea cosa mejor, que sea peor, sino de a la larga ir creando un germen que devenga en eso, en una ciudadanía preparada y consciente de lo que quiere y lo que quiere elegir. Entonces me da igual que esté en el poder el Partido Popular, que esté el Partido Socialista, que sea Opción Sanpedreña. Lo que quiero es que ese político me facilite las cosas a los poetas, facilite las cosas a los cineastas, facilite las cosas, pero intervención la mínima. No excluir, no intervenir, agitar, promover y crear ese ambiente cultural, porque, insisto, no creo que falten colectivos, asociaciones, grupos, individualidades, y creo que en Marbella se están haciendo cosas muy atractivas, muy interesantes, las más de las veces muy desconocidas. También se ha confundido, y confundimos todavía, el ocio y el entretenimiento con la cultura. Eso se hizo mucho durante la época del Gil. Simplemente tengo que, con todo mi respeto hacia el actor y hacia el productor teatral, que yo recuerdo que aquí quien inauguró el Teatro Municipal fue una obra de teatro, una comedia de Fernández, quiero decir, ¿no? Y lo que había inmediatamente anterior, pues era toda la gente de Rafa Torán, toda aquella gente que se vio expulsada de la casa de la sala de uso múltiple, donde ahora hay un restaurante. Allí había un Batman, allí no había medios. Allí había muy poca intervención, había agitadores socioculturales y había gente que quería, hay que volver a esa cultura del ágora, de la plaza, de los debates, muy en el estilo de lo que está haciendo, promoviendo Marbella Activa. Eso me parece interesante, que a muy corto plazo parecen cosas modestas, parecen cosas incluso frágiles, pero que a la larga, en el camino de lo que trataba de hilvanar antes, van a dar resultados. Ahora, pues lo que queremos es el aplauso, la crítica y el fervor encendido y rápido, pues nada, vamos a programemos, traigamos grandes nombres, traigamos grandes obras. Es que tengo aquí una no, perdona, serie solo te digo que vamos a tener otra no, ronda para que intervengas, porque estamos hablando solo del hecho de la pregunta que te he hecho. Sí, bueno, es que no quiero intervenir mucho más, quiero decir, No, que sí, me da igual. ahora, El resultado era que no creo que sea tan importante que esté al frente Opción Sanpedreña, Partido Socialista o Partido Popular. Bueno, que esté al frente de esa delegación, por supuesto, alguien preparado, alguien con sensibilidad artística, alguien con sensibilidad cultural, pero más allá de las siglas, te aseguro que yo estoy a favor de cuanta menos intervención de los políticos, mejor. Que faciliten a los técnicos su trabajo y que faciliten el teléfono. Bueno, alguien decía, un concejal está para firmar papeles. Y luego están los técnicos, con todo mi respeto, quiero decir. Y poco más, me da igual que el partido que sea. Pues muchas gracias, Concha. Enrique. Bueno, buenas tardes. Estoy básicamente en desacuerdo con Concha. Bueno, en lo que respecta a la respuesta a la pregunta formulada, ¿no? Y es que yo sí creo en la política, y creo que la gestión debe encomendarse a una persona con honestidad suficiente, con capacidad suficiente para gestionar lo público, porque es una cuestión pública. Otra cosa muy diferente es que se hagan concejalías a medida y que se piense en las personas antes que en los
cometidos y los contenidos que hay que desarrollar, ¿no? Y por supuesto creo en los equipos, que va mucho más allá del personalismo, va mucho más allá de la biografía, por importante que sea. Y en ese sentido creo que hace falta generar aquí equipos para que piensen fundamentalmente, para que piensen, para que planifiquen, para que coordinen, para que impulsen y para que generen tejido social suficiente que sean protagonistas de, en este caso, de la cultura o de cualquier otra materia. Y tiene que ser así porque en democracia la gestión se encomienda a los partidos políticos, más allá de los partidos políticos de vida, que es lo cabe. Pero en cuanto a la gestión de lo público tiene que encomendarse. Por esa razón, si le restamos protagonismo a la política, podríamos encomendar, ¿por qué no?, el turismo a una consultoría, que las hay muy buenas sobre turismo, y llegando al extremismo, podríamos encomendar la economía a los chinos también, que a lo mejor tienen más éxito en la gestión económica de algunos de nuestros municipios. No, yo defiendo la gestión política, la honestidad, por supuesto, y defiendo los equipos, que no sé si en este momento en Marbella existe esa capacidad de generar equipos que juntos se impulsen. Respecto a si son independentistas, bueno, yo ya de entrada dudo de la mayor, dudo de que este grupo sea realmente independentista. Este grupo sí que defiende los intereses de un pueblo que se llama San Pedro de Alcántara, que ha sido muchas veces marginado en pos de una marca que lo ha engullido y que no ha tenido en cuenta especificidades y carencias y déficits clamorosos, y que por tanto es bueno que haya grupos que defiendan lo suyo, ¿no? Es pura coherencia. Y la cultura está por encima de si se vive más allá de Río Verde o más acá, porque tiene que tener unos contenidos y unos objetivos que no tienen nada que ver con los localismos estrechos. Yo vivo en San Pedro y tengo que defender. Eso para mí huelga. Por tanto, no me parece mal que sea el grupo que la ostenta. Otra cosa distinta, como vienen diciendo los compañeros, es que juntos hagamos una reflexión. Y yo agradezco que no estemos aquí tanto para hacer un diagnóstico de cómo está la cultura aquí y ahora, trascendiendo un poco de las circunstancias de estos días, de estos meses, sino que vayamos un poco al fondo de la cuestión, que para mí es cómo caracterizar la cultura, qué papel debe desempeñar la cultura en municipios turísticos como este, donde es muy fácil caer, como decía Concha, en el consumo cultural, en la producción, en la industria de la cultura, que tiene en su óptica el beneficio, si no económico, es aquí la rentabilidad política. Y yo defiendo la compatibilidad de lo que decía también Andrés, en la función compensatoria de la cultura. Cuando esta ciudad es conocida no precisamente por sus valores culturales en el mundo, y bueno, y la agenda del día, hoy tenemos la última noticia, y ante esas noticias caben dos posturas: mirar para otro lado, es decir, minimizar la importancia de la realidad que tiene aquí en esta ciudad la especulación y los delitos asociados a la especulación, o empeñarnos en encontrar otras señas de identidad y crear con ellas un tejido social que nos haga crecer como ciudadanos y también como sociedad, que se sobrepone, digamos, que se sobrepone a las noticias diarias y es capaz de encontrar un futuro realmente en el que sea conocida y sea respetada y valorada internacionalmente la ciudad por los valores asociados al turismo, entre ellos la cultura, la ecología, etc. Y como estoy educado para los 3 minutos, porque la señora Ángeles Muñoz me educó para los 3 minutos, pues ya me callo. Tendrán tiempo. Ahora vamos a seguir con, yo de todas formas, negamos la mayor, porque siempre andamos con lo de los lindes, dice que independientemente de que sea de Río Verde para allá o para acá. Exactamente. Yo digo que independientemente de que sea del Guadalajara para allá o para acá. Pero para eso tenemos problemas. Digo, ¿va a seguir por José Antonio? Buenas tardes. En primer lugar, en relación a la pregunta que has formulado, pues te digo que esa afirmación es equivocada. Y te lo digo desde el hecho de que yo fundé OSP, yo hice los primeros estatutos de OSP, fui su primer secretario general y establecimos las primeras líneas ideológicas, o por lo menos las establecí yo.
Y quedó muy claro al principio que OSP no iba a ser un partido independentista, porque ya existía y existe un partido independentista que es ISP, que sigue detrás del expediente de segregación, y porque entendimos en su momento que el partido independentista había llegado a un límite de votos y que era imposible superarlos si seguíamos en esa dinámica. Por lo tanto, OSP desde un primer momento fue siempre un partido de San Pedro para San Pedro, donde había gente que creía en la independencia y otra gente que no creía. Y donde nos han votado, o votaban, porque yo desde luego no los voto, pero donde nos votaba gente que estaba a favor de esa independencia y gente que no estaba a favor. De hecho, voy más lejos. ISP, que sigue detrás del expediente de segregación, no está demasiado contento precisamente con la acción sanpedreña porque cree que no ha defendido correctamente la independencia cuando se hizo este pacto de gobierno que dio lugar al tripartito que actualmente gobierna en el Ayuntamiento de Marbella. Por lo tanto, vuestra afirmación de si puede un partido independentista llevar la delegación de cultura es una afirmación equivocada. OSP no es un partido independentista. Que algunos de sus miembros y sus miembros más destacados probablemente lo son, sí, pero el partido en sí no es un partido independentista. Dicho y aclarado esto, me da la impresión de que a partir de un prejuicio que al final hizo que precisamente apareciese un partido en San Pedro que ahora tiene 2 concejales y que en la anterior legislatura tuvo 3 concejales. ¿Por qué no va a poder haber un concejal de cultura de San Pedro? E incluso un partido que se considere profundamente localista y que defienda San Pedro. ¿Por qué no? Durante 36 años ha habido concejales de cultura de Marbella y en San Pedro no ha dicho nadie nada. Y sin embargo era un sitio infradotado y donde se hacían muchísimos menos eventos, donde había menos acontecimientos culturales que en Marbella. Quiero decir, da igual. Yo entiendo que la cultura, por definición, no puede ser localista. La cultura tiene que ser amplia, abierta, universal. Da igual que sea un concejal de cultura de San Pedro o de Marbella, lo importante es que lo haga bien. En relación al debate que ha abierto Concha, que ha seguido Enrique, voy a intentar ser lo más breve posible. Pienso que si vamos con palabras grandilocuentes, la gente a lo mejor se puede aburrir un poco, voy más a lo personal. Yo con 28 años me fui durante 4 años a Francia, me fui a París, y cuando llegué al principio, pues sinceramente no hablaba ni francés, no tenía trabajo, no tenía nada. Y me di cuenta de un detalle que yo no había tenido oportunidad de reflexionar, y es la importancia que en determinados lugares, en este caso hablo de Francia, se da a la cultura. Y me refiero al acceso a la cultura. Yo viví en todos los sitios, todos los barrios buenos, barrios malos, en La Vallière, en París Centro. En todos los sitios había una excelente biblioteca, con las últimas novedades, con métodos de idioma. Si tú querías ir al teatro, de acuerdo que te ponían en el Quinto Pino, pero tenías la oportunidad de ir por 10 euros. Si querías ir a la ópera, ibas. Siempre se le daba acceso a todo aquel que quería, de cualquier manera, intentar culturizarse, intentar saber más, intentar, pues ocupar su tiempo libre, se le daba esa posibilidad. Por lo tanto, yo entiendo, y en parte también estoy de acuerdo con lo que dice Concha, en Marbella, el periodo de efervescencia cultural fue cuando hubo esa, entre comillas, anarquía creadora de la Universidad Popular. Pero también creo que el Estado o las instituciones que sean tienen que aportar, tienen que hacer posible el acceso a la cultura. Mi ejemplo es el ejemplo francés, donde lo llevan en los genes y donde cualquier político, del signo que sea, pone por delante la cultura y pone por delante ese acceso. Yo echo de menos aquí, en Marbella y en San Pedro, precisamente un modelo cultural donde establezca que las necesidades básicas culturales de infraestructura, de tener buenas bibliotecas, un buen teatro, de que la gente pueda acudir a cualquier curso de formación, estén cubiertas, y después de eso buscar la posibilidad de unir, pues estamos en una ciudad turística, nos gusta o no nos gusta, que me encanta, pues que haya algún tipo de evento o acontecimiento que atraiga a la gente, como ocurre, pues qué sé yo, en Aviñón, un festival de teatro, o hace poco un amigo decía que fue al Festival de Títeres de Segovia y se tuvo que ir a 50 kilómetros porque no había hotel, o festivales literarios que empezaron de la nada, en pueblecitos de la nada. Eso no lo tenemos en Marbella. Y Marbella, San Pedro, es una ciudad rica, una ciudad con una población que se lo puede permitir. De acuerdo que no es una capital, de acuerdo que no tenemos una universidad, de acuerdo que no tenemos instituciones públicas importantes, pero no se ha hecho nada y se podría hacer con un poquito de imaginación muchas cosas que atrayesen a gente, que a la vez proyectase el nombre de la ciudad y que a la vez fuesen referentes culturales para San Pedro. Y con esto, pues termino.
Hola, buenas tardes a todos. Yo voy a decir en principio una declaración de eso mismo, del principio. Tengo dos venas que no sé todavía cómo se ponen de acuerdo. Una de ella romántica y otra de ella realista. Para empezar con la realista, no tenemos que asustarnos, me refiero a todos los que estamos aquí, a todos los que han hablado y a todos los que viven en Marbella, con el San Benito, el estigma de que Marbella no es una ciudad culta, que la cultura interesa poco y tal. Bueno, vamos a ser lo más sincero posible. No soy agorera, ni pesimista. En esto es la vena que digo es realista. Marbella no es Salamanca. He dicho esta mañana en la radio y lo repito. O sea, por mucho que queramos o quisiéramos, no lo es. Entonces, Marbella, la gente no viene aquí a Marbella, en principio, buscando un evento, como dicen ahora, un hecho cultural. Viene a buscar sol, relax, diversiones, distracciones. Queramos o no queramos, eso es así. A Marbella no le ha dado fama su cultura en ningún sentido. Bien, eso es una realidad que no hay que quedarse a dormir ahí en esos laureles tan utilizados por todos los patrocinadores del turismo, ¿no? Ahora, dicho esto, la otra vena romántica me dijo, yo amo la cultura en general y luego sus particularidades, como para mí puede ser la literatura, especialmente la música, pero en fin, en mi caso es la literatura, la amo tanto que me da igual quién la dirija, quién la gobierne, el partido que la lleve o no la lleve. En cuanto a la pregunta en concreto que me hicieron, pienso, lo que ha dicho alguno, que no tiene nada que ver el hecho de que sea uno de Marbella o uno de San Pedro. No debería tener nada que ver en un principio. La cultura es mucho más amplio. Es lo mismo que decir que Marbella, por ejemplo, el hecho de la identidad de Marbella. Yo discuto algunas veces con los de Marbella Activa, que son unos excelentes emisarios de la cultura de Marbella, discuto en el buen sentido de la palabra, porque la cuestión de la no identidad fija, inerte, que tiene Marbella es una identidad rica, fantástica, que no tiene todos los pueblos. Es decir, en Zamora tienen su identidad, por ejemplo, o en Don Benito, o en cualquier ciudad española, la suya, y de ahí no sale su costumbre. Nosotros tenemos la nuestra, que si queremos no tenemos que perderla, la nuestra de siglos y siglos y años, y luego la que hemos ido recibiendo, porque todo lo que sea una intromisión, entre comillas, de personalidades y de gente a un pueblo, va añadiéndole cosas a ese pueblo. Culturas que traen ellos, costumbres, ritos, montones de cosas. Entonces tenemos la mezcla de los dos, lo cual es muchísimo más rico. Por esa parte no soy agorera y digo la realidad. Y luego el hecho de que la política está ahí, queramos o no queramos, está ahí. Lo importante no es que el político lleve o no una consejería o una concejalía. Lo importante no es que el político no haga esto. Lo importante es que ese político haga las cosas bien. Y decir, y si es del PP, cuando le toque, le tocó. Y si es del PSOE, del PSOE. Y si es de San Pedro, de San Pedro. Claro, a muchos me van a decir, claro, parece mentira, tú no tiras para tu tierra. No, Marbella y San Pedro son una especie, hasta el momento, de unidad, de momento. ¿Tenemos que mirar los unos por los otros? Sí. A mí, la concejala, aquí presente, o el que le toque, es un señor que hace bien sus cosas y que cumple con los requisitos que yo quiero de una persona con una mentalidad abierta y al mismo tiempo una sensibilidad para todas las ramas de la cultura, desde la literatura a la música, pasando por la pintura, por la escultura y todas las demás, incluyendo incluso si quieren la cocina tan en boga hoy día, pues fantástico, de donde sea. ¿Qué más nos da a nosotros con tal de que abarque nuestra ciudad y todo lo que forma parte de ella y que lo haga bien? ¿Es más importante que sea de Marbella aunque sea un inepto? No lo es. Entonces, a mí me da igual, digo lo mismo. O sea, que la cuestión de mezclar política, ni que sean independentistas o no lo sean, ni que sea del PP o que sea o del PSOE. Lo importante es que se preocupe. Y ahora, dentro de esa preocupación, empecemos por la mesa de camilla, como se suele decir, para arreglar una cosa, por el cuarto de estar. Empecemos por lo que nos falta. Alguien ha nombrado bibliotecas. ¿Sabrá que ¿Cómo es posible que Marbella no tenga más que una sola biblioteca ahora mismo? La que hay en la Divina Pastora Pequeña. ¿Cómo es posible? La gente no lo sabe, pero lo que necesitamos y que queremos que nuestros hijos vayan a ella sí lo sabemos. Entonces eso es un fallo garrafal. Tenemos que hacer colegios porque la educación, que no se ha nombrado aquí y yo quiero nombrarla y ponerla en primer lugar, es importantísima para la cultura. Las cosas se aprenden en baba y luego se recuerdan con canas. Decía mi padre que era un sabio para estas cosas. Entonces, los niños tienen que aprender desde pequeño el gozo de la cultura, no la obligación de la cultura, no el Quijote en primero de básica, no, sino
cosas que les van atrayendo para que llegue un momento en que la cultura les sea agradable. Y si no, pues es placentera muchísimo mejor. Pues escuelas en condiciones, bibliotecas en condiciones. Y luego, somos muy individualistas, que yo creo que en toda España, pero aquí por supuesto no nos privamos de ello. Entonces, hay grupitos, ahora se va formando algunos un poquito más, los jóvenes parece que se van asociando ya en grupos mayores, cada uno vamos por nuestra cuenta. El uno escribe, el otro esculpe, el otro pinta, el otro dibuja, el otro toca la armónica o el piano o lo que toque. Y luego a la hora de reunirnos es difícil, por eso mismo de la identidad múltiple de Marbella. Bueno, pues todo eso, en eso hay que luchar. Y esa es la labor de la que lleve luchar para integrarlos y todos a una. No queremos tanto presumir de Marbella en tanto sentido, presumamos entonces de una integración, pero que las cosas básicas no falten, porque si presumimos de que Marbella resulta que tiene muchos eventos culturales, muchas cosas que están ocurriendo, muchas cosas, pero luego no tiene una biblioteca, no me vale. Por ejemplo, o luego ocurren los fallos, y ya he hablado yo antes con Gemma, y ella está, la pobre aquí hoy aguantando el tirón de una manera excepcional, ¿no? En hechos como, por ejemplo, el merendero de la basílica, cosas así. Son fallos que todo el mundo puede tener, pero que hay que corregir y evitar todo lo posible y luego empezar a construir. Esa es mi postura. Ya le digo, ni más ni menos, simplemente sea quien sea, el político tiene que dirigir la ciudad y la cultura es una parte de ella. Y que cumpla con su misión lo mejor posible, sea de donde sea. Y luego después que las cosas que faltan, empecemos por abajo, por favor. No nos hagamos historia. Claro está que está muy bien vivir un festival como el de Aviñón, por ejemplo, o como el de Estrasburgo, de música, bueno, sin llegar a tanto. Cosas para afuera, que no tiene que ser solamente Starlight, lo digo aquí en público, que no estoy en contra, que me parece muy bien, que es una parte de Marbella, esa parte la más destacada que viene al ocio, que viene a tal, pero también cuenta, ¿no? En esta ciudad, no solamente eso, tiene que ver otras cosas que llamen la atención, aunque sea un festival de títeres, como ha dicho no sé quién, que lo haya, pero empecemos por la parte principal y sea quien sea el político, le demos, únicamente le apoyemos, pero le obliguemos también con nuestra forma de pensar en nuestras manifestaciones de todo tipo, a que cumpla con lo que tiene que ser en sensibilidad y en conocimiento. Muy bien. Ana, gracias. Paco, por favor, brevedad, si no te importa, porque queremos empezar la idea es hacer una segunda ronda y pasar a expresar de ahí, ¿vale? Esta es la idea, hacer una segunda ronda. Queda Paco y Gemma. Yo agradezco el ser el último porque me quedan pocas cosas que decir. Bueno, yo pertenezco a un colectivo, pues, casi maldito, ¿no?, en este pueblo. Porque somos un grupo de artistas que llevamos trabajando muchísimos años, haciendo cultura y llevándola fuera de Marbella porque aquí no se nos convoca, ¿no? ¿Por qué no se nos convoca? Pues no sé, será por desconocimiento de la corporación, que no tiene los mecanismos adecuados ni las personas adecuadas o informadas. O puede ser porque no tengan la intención de seguir nuestra vida como hacedores de cultura y a lo mejor nosotros no aportamos, no sé, aportamos una fiabilidad para que el próximo, digamos, la próxima convocatoria por las próximas elecciones sea aceptable, que hayan ayudado a un colectivo que a lo mejor no significa mucho, ¿no?, en la actividad política de un pueblo, ¿no? No creo que vayan por ahí los tiros, pero bueno, lo digo por si a lo mejor pudiera ser que clavas un poquito la espinita, ¿no? Yo voy a ser positivo, no voy a criticar nada, simplemente voy a hacer una especie de pregunta, aunque no reciba respuestas, ¿no? Cuando un político se presenta a una alcaldía o a un ejercicio, yo no sé si aquí se presentan proyectos de antemano a realizar, ¿no? Porque tenemos edificios como el Cortijo de Villaflores, el hospitalillo que se inauguró, pues, de los últimos y demás. Y no sé si los políticos anteriormente a presentarse a estas candidaturas hacen un censo de hacedores de cultura, ¿no? Cuántos pintores de arte, o sea, cuántos artistas, ¿no?, de cuántos artistas, escritores, dramaturgos, literatos hay en este pueblo, si hay colectivos creados
para poder pedirles ayuda a crear un programa y una etcétera de cosas que podrían ayudar a que nosotros, los que nos dedicamos a hacer la cultura, también ayudásemos a aportar algo, a que vosotros aportaseis algo a la comunidad cultural. Aquí se han dicho cosas muy importantes, que Marbella es una marca que, bueno, un cosmopolita que recibe afluencia del extranjero, de mucha gente interesada en sol, en playa y en esto y en lo otro. Pero también es verdad que yo conozco gente con una situación bastante cómoda, económica, y que viven en Marbella, que no reciben lo que realmente buscan, ¿no? Buscan sol, buscan playa, pero también quieren, pues bueno, ir a un buen museo de arte, ir a una ópera, ir a un buen espectáculo, y la verdad, bueno, pues eso yo creo que es labor de los políticos o de los organismos que puedan crear, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente, mi colectivo, que siempre, bueno, nos reunimos muchas veces para hablar del tema y siempre nos sentimos muy impotentes porque la corporación no es que no nos ayude, es que no se acerca a preguntarnos qué necesitamos. Pues muchas veces nos quedamos fuera de acontecimientos como la Feria de Arte, por ejemplo. El Ayuntamiento no convoca artistas que hemos estado aquí fuera de España, no nos convoca. Artistas que hemos expuesto en museos de arte contemporáneo no nos convocan, no realizan la labor de difundir que existimos, y entonces nos quedamos siempre pues con la duda de si van a hacernos propuestas o no las van a hacer. Y bueno, simplemente decir eso, que si realmente existe un proyecto con los hacedores de cultura, o sea, con los que estamos trabajando con la cultura, y si existen los proyectos, pues que los realicen, y nada más, es lo único que quería decir. Gracias, Paco. Además, Que tengo la... Buenas tardes a todos. Primero, agradecer a Andrés que me haya invitado a esta mesa. Yo quizás al principio pues se pensó que no iba a venir porque iba a recibir alguna crítica. Yo creo que en este caso los políticos, las personas que estamos al frente de las delegaciones, tenemos que dar la cara. Evidentemente no toda la gestión siempre le va a gustar a todos los ciudadanos, evidentemente, pero yo creo que también mi presencia aquí, además de poder solucionar aquellas dudas que tengáis y hablar, por supuesto, de la cultura, que es lo que hoy nos trae aquí a todos, pues también escucharos a todos. Como ya han dicho algunos de mis compañeros de la mesa, es verdad que, bueno, como siempre se dice, una persona no tiene la verdad, ¿no? Sino que hay que escuchar a todos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Pero sí que me parece curioso que esta mesa, ¿no? Porque además no es la primera vez que lo veo, no solamente en esta revista, sino en redes sociales, en periódicos, donde se cuestiona que una persona, por pertenecer a un partido u otro, pueda hacer su trabajo mejor o peor. Y no es la primera vez, como les digo, que lo escucho. Sí que quiero agradecer a todos mis compañeros pues sus intervenciones. La verdad es que han demostrado que realmente no estamos hablando, porque esta pregunta, Andrés, permíteme que te diga, no sé si la haces políticamente o porque te parezca mejor o peor la gestión, que en este caso se está desarrollando desde la Delegación de Cultura, pero desde luego que también, y aquí me uno a esas palabras también que decía Enrique, en este caso hay un tripartito, en este caso estamos hablando de un equipo y no podemos estar hablando solamente de que Opción Sanpedreña sea la que dirija cultura, que es así evidentemente, pero todo el trabajo que está desarrollando en este caso en todas las delegaciones se está haciendo a través de un equipo humano. En este caso, y casi siempre nos olvidamos de las siglas, porque lo que queremos en definitiva es lo mejor para el municipio, tanto de Marbella como de San Pedro. Yo quiero decir también que si se lleva por el lado de que al ser de San Pedro se le va a quitar algo a Marbella, yo creo que los hechos lo demuestran que no, que hay una agenda cultural bastante amplia en Marbella, pero por primera vez también San Pedro, y se lo merecía, tiene su agenda cultural propia. Yo creo que aquí nadie puede discutir que allí hay una cantidad de ciudadanos que también merecen que la cultura le llegue a su pueblo, le llegue al sitio donde viven, y yo creo que también es que hay que poner sobre la mesa que estamos llegando a lugares donde jamás antes había llegado una actividad cultural
del tema que sea. Es decir, estamos llegando a distritos como Nueva Andalucía o Las Chapas, donde antes nunca había habido o existido una actividad cultural y se está haciendo ahora mismo. Por tanto, yo también agradezco, como decían todos vosotros, que no tiene que ver quizás el partido al que pertenezca, sino la gestión, y vuelvo a decir una vez más que evidentemente la gestión no va a ser positiva para todos, porque es imposible que todo el mundo pueda hacerlo bien y que a todo el mundo le gusta lo que haga. En cuanto a lo que decía Concha, de que es verdad que muchas veces traer muchos eventos o rellenar, como se dice también, la agenda cultural, pues no crea conciencia, digamos. Yo creo que estoy harta de repetir casi en todas mis intervenciones de que uno de los objetivos principales de la delegación es crear conciencia y educar. Por eso se están haciendo muchísimas actividades con los más pequeños, se están haciendo muchas actividades en las bibliotecas, en los colegios, en los centros culturales, porque yo creo que son el futuro. Yo creo que hay que educar y que desde luego tenemos que fomentar que estos niños conozcan desde edades muy tempranas, lo que es la cultura, porque son el futuro y son los futuros usuarios de cultura. En cuanto a José Antonio, que la verdad es que me ha agradado mucho tu intervención, porque la verdad que en casi todo estoy hoy, hacía mucho tiempo, casi todo estoy de acuerdo hoy contigo, y él hablaba pues del tema de las infraestructuras culturales. Es cierto, hace falta y necesitamos en todo el municipio todavía la construcción de muchas de estas infraestructuras. Sin embargo, sí que me gustaría recordar que nosotros en el gobierno llevamos menos de 2 años y que se han hecho obras tan importantes como el Centro Cultural Rosa Verde en San Pedro, los 2 centros de adultos, tanto en Marbella como en San Pedro, el Centro de Artes Escénicas que aún no está terminado del Ingenio. Se van a empezar todos los trámites para el Trapiche del Prado, que hasta el momento no se habían hecho, y el Instituto de San Pedro. Yo creo que en menos de 2 años, sabiendo la situación económica en la que estamos, los trámites administrativos que ello conlleva, yo creo que se está demostrando que hay una gran apuesta a nivel cultural, que, como les digo, es la visión y el trabajo que estamos haciendo nosotros desde el equipo de gobierno, que evidentemente hay que escuchar a todo el mundo, hay que saber que todo el mundo tiene las mismas prioridades, y también decirle a Paco, antes de terminar, que las puertas de la delegación están abiertas para todos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y sinceramente nunca he diferenciado sean de un color o sean de otro. Y yo creo que hay muchas personas que pueden decir que no, porque alguien venga a pedir ayuda y sea más cercano a los colores o al equipo de gobierno actual, tiene más beneficio que otra persona que, por ejemplo, pertenezca o tenga relación con el Partido Popular, por ponerte algún ejemplo, como puede ser Costa del Sol, si puede, por ejemplo, que es el otro grupo que tenemos. Y en cuanto, para contestarte, me imagino que te refieres a la Feria de Arte de Marbella, sí es verdad que nosotros ahí no tenemos posibilidad de convocar a los artistas locales, puesto que no es un evento organizado directamente por la Delegación de Cultura o por el Ayuntamiento. Sin embargo, como os digo, siempre de estas reuniones, de estas mesas, salen proyectos positivos, y en el momento que podamos sentarnos, y si hay posibilidad de sacar algún proyecto de este tipo donde estén representados todos o casi todos los artistas locales o pintores, desde luego que está abierta, y además yo creo que se está contando bastante con los artistas locales que tenemos en todos los sentidos, y que bueno, y es verdad que son 2 años, que hay muchas veces tienen una política cultural anterior, que hay muchas cosas que se comparten, pero otras cosas yo creo que estamos en el derecho de intentar o cambiarla o darle otro punto de vista, porque si no todos seríamos lo mismo. Pero yo creo que, como también hablaba antes de iniciar la mesa, yo creo que todos tenemos que estar en el mismo barco y remar en la misma dirección, y en muchas ocasiones quizás pues en los medios de comunicación salen noticias que no están del todo contrastadas o que no son del todo al 100% verídicas, ¿no?, por llamarla de alguna manera. Y yo lo que quiero que sepan, que igual que estoy hoy aquí dando la cara porque no tengo ningún motivo para no darla, que sepan que la Delegación de Cultura está ahí, que tienen muchísimas vías para contactar con nosotros y darle todas las explicaciones que creamos oportunas en cualquiera de los temas que ahora mismo tenemos como temas estrellas, que tenemos unos cuantos desgraciadamente, pero que bueno, que estamos todos para trabajar juntos y
y bueno, y que la pregunta se ha alargado bastante, que nos hemos ido por otro derrotero, pero yo he intentado un poco encajarlo todo, ¿vale? Vale. Bien, si me permitís intentar defender la editorial, el editorial, perdón. Ya tengo claro que es una editorial, creo que es una editorial. Todavía me quedo que Conchi me explique bien qué es el editorial. Yo lo he mirado. Ya lo he mirado. Y yo tengo que responder a esto con una pequeña introducción y voy a ser muy rápido, muy rápido. Cuando uno se desprende, después de la lectura de los postmodernos, de los grandes metarrelatos de la historia, el marxismo, el liberalismo, etcétera, etcétera, uno empieza a relativizarlo todo esto y empieza a ver que todas estas cosas, el reduccionismo ideológico, a veces es contraproducente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que no es la cultura algo aséptico y que cualquier persona pueda llevar adelante. El concepto de cultura que tenía Gil no es el mismo concepto de cultura que puede tener Julio Anquita. ¿En eso estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Por lo tanto, la gestión cultural que de ella emane no puede ser la misma. Si en esta ciudad existe escuela de idiomas, existe conservatorio, es porque en los inicios de las corporaciones democráticas, grupos con una determinada ideología se centraron en conceptos básicos como son la animación sociocultural y el poder igualatorio de la cultura. Y cuando hablo del grupo independentista no lo hablo por exclusión, sino por inclusión de que la cultura debe ser asumida, desde mi punto de vista, por la izquierda. Las grandes transformaciones de la humanidad vienen de parte de la cultura. Servet, Copérnico, Newton y 50.000 que podamos nombrar. Al respecto, Azaña dijo en cierta ocasión que la cultura no forma parte de la política, sino la política es un elemento de la cultura. Y desde ese punto de vista es el que yo digo que debería haber asumido por los compañeros que entienden un concepto de cultura diferente a la erudición o a la cultura de las élites. Esto es lo que quería decir. Ortega dijo en cierta ocasión, el político burdo es aquel que antepone la política al intelecto. El político honrado, el político luchador, es el que antepone el intelecto a la política, porque la política y los partidos crean unos relatos colectivos de los cuales es muy difícil salir. Esto, el que haya militado lo sabe realmente, que es muy difícil. Entonces, en este sentido, es en el que yo digo que independientemente o en función del concepto de cultura que se tenga, pues no todo el mundo va a ser la misma opción, no todo el mundo va a ser lo mismo. Por ejemplo, se funda en un momento determinado la Universidad Popular. La Universidad Popular es un proyecto que responde a unas motivaciones ideológicas muy concretas, un proyecto que surge de la Segunda República. Llega Gil y lo transforma en un centro de clase de ocio para la clase media. Estamos hablando de unos talleres, estamos hablando, pero el componente, los objetivos finales, que es por los que se trabaja o se debe trabajar, no son los mismos, ni pertenecen a todo el mundo por igual. Eso no es cierto. En ese sentido, yo digo, y se lo dije a Pepe en el número 1 cuando lo presentamos, vosotros, los de la izquierda que en este momento tenéis el poder, deberíais de haber asumido un área tan importante como es la cultura, si creéis que la cultura tiene un poder transformador. Porque si lo que creéis es que la cultura es un conjunto de actividades, de audiciones, de charlas, pues entonces eso cualquiera lo puede ser. No hace falta ni un político, sino un gestor cultural o un agente cultural. Pero toda actuación que se hace desde la perspectiva política debe tener unos objetivos claros. Y con esto termino. Y en función de esos objetivos viene una metodología y unas actuaciones concretas. Y no es que yo quiera excluir a un partido independentista, sino que creo que ese partido responde a unos objetivos muy concretos y que la izquierda, si realmente cree en el poder transformador de la sociedad, debe de asumir y dejar esto. No debería de haberlo dejado en manos de alguien que no le corresponde. Esto es lo que yo creo, esta es mi decisión. Por supuesto son puntos de vista. Termino. Gracias, Andrés. Hay dos cuestiones. O seguimos brevemente, 3 minutos 4 cada uno, con la siguiente pregunta, que era el panorama, cómo nos encontramos, qué pensamos, cómo se encuentra la situación cultural en Marbella, o respondemos cada uno. O responde cada uno a lo que ha lanzado el dardo que ha lanzado Andrés.
una pequeña ronda y ahora pasamos al público, ¿de acuerdo? Elige entre la situación cultural o defenderte de... Un minuto, por favor, si no, y el público que quiere... De todas formas, yo pensaba que la organización o la recuperación de la mesa teníamos que responder a la pregunta. Yo no sé si voy a responder o no a lo que me ha dicho, pero he tomado 4 notas que quiero además expresar y con esto acabo. Una primera cosa, yo no soy además precisamente sospechosa de girar hacia la derecha, pero que la cultura se la apropie solo la izquierda, yo creo que podríamos discutir mucho sobre ello. Andrés, me refiero a 4 puntos. Equipamiento. Yo, bueno, Gemma, quería decirte que para mí ha sido valiente que estés aquí, porque cualquiera podría decir que te íbamos todos a machacar. Está claro que no ha sido así. Y no todo el mundo ha dado la cara siempre, ¿eh? Entonces, yo eso te lo aplaudo públicamente. Dicho esto, equipamientos. Has tenido un problema con tu delegación municipal y eso lo vas a reconocer. Y es que yo creo que muchas de las críticas que te han venido últimamente están claramente empañadas por los sucesos relacionados con el patrimonio. Empezó la UNED, luego fue la Medusa, el robo o el ataque, el asalto a la Villa Romana, posteriormente ha sido la Basílica Paleocristiana y antes lo fue el Museo del Grabado. Eso es un lance que tú te vas a llevar ahora y creo que muchas de las críticas te han venido empañados por estos 4 sucesos. Contado esto, en menos de un minuto. Equipamiento, Casa de la Cultura. Casa de la Cultura es necesaria y los algaides tienen una mejor que la